No. Para un narcisista no es solo una negativa, es un desafío que no están dispuestos a aceptar. Discípulos siniestros sabían que detrás de esa sonrisa encantadora se oculta un cóctel de reacciones explosivas y manipulación emocional. Hoy desentrañaremos cómo un simple rechazo puede desatar tormentas en el mundo de un narcisista. Déjenme contarles una experiencia que viví con un amigo que parecía perfecto al principio. Era carismático, siempre el centro de atención, pero había algo inquietante en su forma de manejar las críticas. Un día, decidí establecer un límite y le dije que no quería hacer algo que me incomodaba. Su reacción fue nada menos que aterradora. Se transformó de un encantador conversador a un volcán en erupción. En ese momento comprendí que un no nunca es suficiente para ellos. El problema es que los narcisistas ven el no como una ofensa personal. Su ego inflado no tolera la negativa. Para ellos, este simple término se convierte en una amenaza que puede socavar su imagen y controlar. Esto genera conflictos y puede llevar a un ciclo de manipulación que afecta a quienes los rodean. Es vital entender esta dinámica para proteger nuestra salud emocional y nuestras relaciones. Discípulos siniestros, aquí vamos a analizar 5 reacciones comunes de los narcisistas ante un no y cómo manejar cada situación. Error número 1. La ira desmedida. Cuando un narcisista se encuentra con un no, su reacción puede ser explosiva. La ira desmedida se manifiesta como una erupción emocional que puede incluir gritos, insultos y ataques personales. Imagina que le dices que no a una propuesta que te hace sentir incómodo y de repente, la persona que antes era encantadora se convierte en un monstruo enfurecido. Este tipo de reacción no solo busca intimidarte, sino que también sirve para desviar la atención de su propia inseguridad. A menudo, esta ira se siente como un ataque directo hacia ti, lo que puede hacerte sentir pequeño y ansioso. El impacto de esta ira puede dejarte sintiendo que has hecho algo horrible, incluso si solo has establecido un límite saludable. Para evitar que su ira te afecte, es crucial mantener la calma y no entrar en su juego. Usa un lenguaje asertivo y firme. Por ejemplo, en lugar de simplemente rechazar su propuesta, podrías decir: entiendo que esto es importante para ti, pero necesito priorizar mi bienestar. Al reafirmar tu posición sin confrontación, puedes reducir la intensidad de su reacción. Error número 2. La manipulación emocional. Los narcisistas son maestros en el arte de la manipulación emocional. Después de un no, es probable que intenten girar la situación a su favor, haciéndote sentir culpable o menospreciando tus sentimientos. Podrían empezar a recordarte todos los sacrificios que han hecho por ti, o utilizar frases como "nunca me has apoyado" para intentar hacerte dudar de tu decisión. Este tipo de manipulación puede generar confusión y culpa en ti, llevándote a sentir que has hecho un error al poner límites. Es fundamental reconocer estas tácticas como lo que son: intentos de control emocional. Para contrarrestar esta manipulación, es vital reforzar tu confianza en ti mismo y recordar que tus necesidades son igualmente importantes. Cuando te sientas abrumado por su manipulación, toma un momento para reafirmar tus razones para decir no, y busca apoyo entre los discípulos siniestros que te comprendan y validen tus sentimientos. Reafirmar tu posición te ayudará a mantenerte firme y evitar caer en su trampa emocional. Error número 3. El silencio o desapego. La estrategia del silencio es otra táctica común que utilizan los narcisistas después de que les dices no. En lugar de confrontarte, deciden ignorarte por completo, creando una atmósfera de tensión. Este silencio puede sentirse como una carga emocional pesada y puede hacerte dudar de tu valor. Podrías comenzar a preguntarte si hiciste algo mal o si realmente vales la pena. Este desapego puede dejarte sintiendo una mezcla de confusión y ansiedad. Al no darte el reconocimiento que buscas, te obligan a cuestionar tus propias decisiones. Para manejar esta situación, es esencial recordar que su silencio es una táctica de manipulación, no una reflexión sobre ti. Acepta que su desapego no define tu valía. Mantente firme en tus límites y busca actividades o personas que te hagan sentir valorado. Rodéate de los discípulos siniestros, quienes te apoyarán en momentos de duda, y continúa avanzando en tu camino,
recordando que tu bienestar es lo primero. Si te está gustando esta información, suscríbete ahora mismo y únete a la mente siniestra. Aquí compartimos herramientas y estrategias para enfrentar la manipulación emocional y mejorar nuestras relaciones. Y si quieres ayudar al canal, considera utilizar el super gracias. Únete con una membresía a esta gran comunidad o simplemente disfruta de este contenido. Dale like y comparte este video para que llegue a muchas más personas. Continuemos. Error número 4. La proyección de culpa. La proyección es una técnica común en los narcisistas y se intensifica después de un no. Al rechazar sus demandas, pueden empezar a proyectar sus propios fallos y defectos sobre ti, haciéndote sentir como si fueras el problema. Podrían decir cosas como, tú siempre eres tan egoísta, o no puedes aceptar que estoy tratando de ayudarte. Este comportamiento es devastador, ya que crea una atmósfera de culpa y confusión, llevándote a cuestionar tu propio valor. Te arriesgas a entrar en un ciclo de ansiedad y autoduda, sintiendo que has fallado en tu deber de complacerles. Para evitar caer en su manipulación, es vital que reconozcas que estas proyecciones no son más que un reflejo de su inseguridad. Mantén la confianza en tus decisiones y recuerda que es saludable establecer límites. La comunidad de los discípulos siniestros puede servir como un gran recurso para validar tus experiencias y ayudarte a mantenerte firme en tus convicciones. Error número 5. La idealización y desilusión. Los narcisistas tienen un patrón de idealización y desilusión que puede ser emocionalmente agotador. Al principio pueden idealizarte, colocándote en un pedestal y haciéndote sentir especial. Sin embargo, tan pronto como les dices no, esa idealización se convierte en desprecio. Te conviertes en el villano de su historia, y todas las cosas buenas que hicieron por ti parecen desvanecerse. Este ciclo puede ser devastador. Te sientes traicionado por alguien que en un momento parecía apoyarte. El impacto de esta dinámica puede dejarte sintiendo una profunda desilusión y confusión, cuestionando no solo tus decisiones, sino también tus relaciones en general. Para manejar este comportamiento, es crucial que recuerdes que su idealización es superficial y cambia según su estado de ánimo. Mantén la perspectiva de que su apreciación no define tu valía real. Es fundamental rodearte de personas que te valoren de manera auténtica, y buscar el apoyo de los discípulos siniestros puede ser de gran ayuda para recordarte tu verdadero valor. Reflexionando sobre estas reacciones, discípulos siniestros, es crucial que reconozcamos la naturaleza de los narcisistas y cómo pueden impactar nuestras vidas. Mantener límites claros y practicar la asertividad son pasos vitales para protegernos de su manipulación. Recuerden, cada no que afirmamos es un paso hacia nuestro empoderamiento y bienestar. Enfrentar a un narcisista puede ser una experiencia desafiante, pero cada no es un paso hacia tu empoderamiento. Recuerden, sus límites son sagrados. Y si les interesa profundizar en cómo protegerse emocionalmente de diferentes tipos de manipuladores, hay un video que no querrán perderse.